Sábado 6. Sábado 6 iniciamos un estudio del Evangelio de San Juan. Es un evangelio que me cautiva mucho, me gusta más, no porque tenga preferencia sobre algún evangelio, pero me gusta mucho el Evangelio de San Juan. Y cuando alguien me pregunta nuevo o algo, ¿por dónde empiezo? Siempre le cito, empieza por San Juan. Aunque algunos dicen que es el evangelio más complejo, pero para mí es el evangelio más cautivante, ¿ya? Para mí, ¿no? Es que empieza un poco como complicado, ¿no? Porque yo también empecé a leer por aquí, yo es como que lo del el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como que así al principio eso se me complicaba, ¿no? Pero ya luego lo entendí. Sí, pero pues vamos a ir conociendo todo lo que encierra el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a ver la introducción, lo que es la introducción del Evangelio de San Juan. Y vamos a ver por qué se escribió, para qué se escribió, a quién iba dirigido, qué intentaba Juan hablarnos al respecto, ¿verdad? Porque cada evangelio tiene un fin de ser escrito, ¿no? Mateo pues fue escrito principalmente para los judíos, ¿sí? Marcos fue escrito para los gentiles, Lucas para la gente que estaba en eminencia. Por ejemplo, Lucas lo aclara, el evangelio de Lucas. Lucas fue escrito para un noble, una persona de alta llamado Teófilo, ¿no? Entonces, ¿y Juan para quién lo escribe? Bueno, vamos a ver las causas por las que Juan escribe este evangelio, que en sí trae cosas nuevas, diferentes a los otros. A Mateo, Marcos, Lucas se le llaman los evangelios sinópticos, ¿verdad? El evangelio de Juan trae cosas diferentes, o sea, que no vienen en los otros evangelios. Juan trata de plasmar algo diferente. Se cree que el evangelio de San Juan fue el último de los evangelios escritos. Entonces Juan trata de escribir algo muy diferente, porque lo que él quiere explicarle a la gente, que lo vamos a ver, hace que sea, ¿cómo estás, Francisco? Buenas noches. Que hace que sea así, o sea, que lo exprese de esta manera, no para tratar lo mismo que venían tratando los otros evangelios, sino tratarlo de una forma diferente, ¿verdad? Juan en este evangelio quiere dejar bien sólida una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? La divinidad de Jesucristo, la divinidad del Hijo de Dios, su divinidad plasmada en Cristo, La divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas, ¿lo leo? Es el que dice, pero estas se han escrito. Sí, pues que lo encuentren los demás, por favor. Ahorita lo lees, pero ahorita no más que lo encuentren. 31. Sí. Ahora que tengo buena luz. ¿Listo? ¿Sí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? O sea, aquí Juan está plasmando por qué hizo el evangelio. O sea, él mismo lo pone al final del evangelio, por qué hizo este evangelio. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Para que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Jesús es el Cristo, el anhelado, el esperado por el pueblo judío, ¿verdad? Y dice, no solo eso, que creamos que Jesús es el Cristo, sino que Él es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Cuando la Biblia habla respecto a, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a los ángeles como hijos de Dios, los habla como creación, ¿sí?
A nosotros también nos habla como creación, individuos en general, como creación. Pero en sí, el único Hijo de Dios, por eso la Escritura dice también Juan, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios es Cristo. ¿Sí? Y a través de nosotros, de creer en Cristo, nosotros somos adoptados dentro de la familia de Dios. Por eso dice que nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio el honor de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, el único Hijo de Dios es Cristo, el Eterno. Lo vamos a ver, ¿verdad? Todos los demás somos creación, pero nosotros cuando venimos a Cristo y creemos en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos adoptados en la familia de Dios. ¿Sí? Nosotros somos adoptados. El único Hijo es Cristo. Entonces es lo que aquí Juan quiere especificar. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Juan 14:8. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, por favor. Juan capítulo 14, versículos 8, 9, bueno, también el 10. Tú lees los dos, ese está bien, tiene razón. Bueno, no sé si el día ¿Sí? ¿Sí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Okay. Vemos aquí, ¿verdad? Que Felipe pues, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. Respondiendo a la pregunta de Felipe con otra pregunta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿no me has visto? ¿No has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vamos a ver cómo plasma esta doctrina, cómo la plasma el apóstol Juan desde el versículo 1, Juan 1:1, hasta el último versículo, hasta el último capítulo de Juan. La unicidad del Padre con el Hijo y a la vez la pluralidad de Dios, lo que nosotros llamamos Trinidad. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, hace tiempo que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué no me estás viendo, Felipe? ¿Sí? Pero no se lo preguntó, ¿no? Hay que leer los versículos anteriores y por ahí viene la respuesta. ¿Por qué se lo preguntó? Leyendo los versículos anteriores 14, 1 al 7, ahí vamos a encontrar por qué se lo preguntó. Pero la respuesta de Jesús es, yo soy, o sea, me estás viendo, yo soy la misma imagen de mi Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay diferencia entre mi Padre y yo. Juan capítulo 10 versículo 30. Juan capítulo 10 versículo 30. Dice yo y el Padre uno somos. Otra donde Jesús plasma eso, es otra parte donde Jesús plasma eso. Yo y el Padre uno somos. Si Jesús hubiera dicho somos uno, sería muy diferente. Que uno somos. Que uno somos. Porque, bueno, no he pensado.
Porque somos uno implicaría una pluralidad, no implicaría la Trinidad, sino implicaría un politeísmo, que hay varios dioses. Somos uno, implicaría hay varios dioses. Pero si Jesús antepone el uno al somos, ¿qué quiere decir? Una unidad que implica pluralidad. ¿Sí? Porque va primero, o sea, Sí. Uno somos. Una Sí. unidad que implica Pluralidad. Donde nos muestra Jesús que hay un solo Dios, uno. Yo y el Padre, uno. O sea, ahí habla de un solo Dios. Pero le da el somos. O sea, implicando una pluralidad dentro de esa unidad. ¿Sí? Y esa pluralidad es la Trinidad. Nosotros no adoramos a tres dioses. Ojo, ¿no? Nosotros no adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un solo Dios en tres personas. Que son tres personas, pero es un solo Dios. ¿Cómo explicarlo? Imposible. Para nuestra mente, imposible explicar. Hay gente que quiere explicar la Trinidad con el huevo, ¿verdad? La clara, la yema y el cascarón. Son tres, pero son uno. No. ¿Por qué? Porque la clara tiene unas propiedades, la yema tiene otras propiedades y el cascarón tiene otras propiedades. Y aquí estamos hablando que los tres tienen las mismas propiedades, los mismos atributos. ¿Cómo explicar eso? Imposible. Para nuestra mente, imposible. Entonces, ¿por qué cuando muere Jesús lo levanta el Padre, siendo uno? En la resurrección de Jesucristo entran los tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No nada más Dios el Padre. Hay un texto que dice que Dios lo levantó de los muertos, Dios el Padre, pero hay otro que dice que Jesús se levantó con su poder, y otro que el Espíritu de vida le dio vida a Cristo. Entonces está implicada la Trinidad. En todas las obras de Cristo en todas las obras de Cristo aquí en la tierra está implicada la Trinidad. Pero entonces eso sí entendía cuando dice ¿Qué? cuando dice voy al Padre, o sea, no entiendo, o sea, todo el tiempo yo lo he visto como separado, ¿no? Porque como lo explica la Biblia, hace mucho hincapié a través de Jesucristo, se lo pone como una persona, el Padre, dice, el mayor es el que lo envió, entonces él hace que hay un mayor, una separación. No. También él lo da a entender. A ver, mayor. Sí, tú me traes un café americano doble, del grande. Cuando dice el maestro es bueno, no es bueno, es que Dios, entonces como que hace una separación, o sea. Entonces tendríamos que decir que Jesús no es Dios y caeríamos en la doctrina de los testigos. Pero, ajá, sí te entiendo. Como que hay una separación siempre a la hora de dar respecto. No, esa separación se hace en base a la obra de Cristo. Pero te voy a explicar. Cuando Jesús dice, el Padre mayor es que yo, ¿por qué lo dice? Porque cuando Jesús, la Trinidad, ¿sí?, hicieron el plan de redención, la segunda persona de la Trinidad decide venir a morir en este mundo, decide someterse en obediencia voluntaria al Padre, quita sus prerrogativas. Por eso el apóstol Pablo dice: hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir? Jesús como que encapsuló sus atributos, sus prerrogativas como Dios, y bajó este mundo y se sometió a la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús dice: el Padre mayor es que yo. Mientras Jesús estaba aquí, Jesús estaba sometido totalmente a la voluntad del Padre. A eso ya entender que hay una separación, o sea, hay dos personas ahí. Por eso estamos hablando de la Trinidad. Son tres personas, pero a un solo Dios. No son tres dioses, porque si no, entonces seríamos politeístas. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios. Que la Biblia, como tal, como lo explica, lo da a entender, siempre lo hace como una separación. Siempre lo explica como separado. Por eso, es que son tres personas, pero es un solo Dios. No son tres dioses.
No adoramos a tres dioses. Siempre involucra. Inclusive Jesús cuando dice cuando oren al Padre, o sea, es una separación. No, pero es el mismo. Es el mismo. Sí, te entiendo. No sé por qué, pero sí. O sea, pero separación en la vida, o sea, porque dicen, ¿cómo hacíamos orar? ¿Cómo oramos? Cuando oren al Padre. O sea, él dice, nunca dice, para eso no aquí, ¿no? Como dice aquí. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto, o sea, si no hubieran dicho oren a mí, o sea, no lo dice, sino ahí lo dice el texto, cuando oren al Padre. Porque en las funciones, Francisco, en las funciones así está establecido, las funciones de la Trinidad, cada uno tiene una función, tienen los mismos atributos. Ya vimos los atributos, ya no debe de quedar dudas en eso, ya los vimos en las clases de los jueves. Ya los tres tienen esos atributos, no hay diferencia entre los tres. Los tres concuerdan en todo, ¿sí? Pero en la obra de la redención, ¿sí?, el Hijo se somete a la voluntad del Padre, ¿sí? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la obra de enviar el Espíritu Santo. En unos textos dice que el Padre lo enviará, en otros textos dice que Jesús lo va a enviar. Entonces, ¿qué lo va a enviar? Es una función de la Trinidad. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, en tres personas. No adoramos a un Dios que, ¿cómo te diré?, que es uno solo y que es el Hijo, es el Padre y es el Espíritu Santo, los tres. Como diré, como Román, que se llamara Pepe, Juan y Andrés. No, son tres personas, pero es un solo Dios. ¿Cómo explicar eso? Ni los más grandes teólogos lo han podido explicar. Es algo para nuestra mente inconcebible. Porque nosotros nuestra mente finita está limitada por el pecado. Por ejemplo, ¿cómo explicar la eternidad de Dios? Porque para nosotros todo ha sido creado, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. ¿Cómo explico la eternidad de Dios? ¿Cómo explico que Dios nadie lo creó? ¿Cómo explico que nada formó a Dios? ¿Cómo explico que Dios siempre ha existido si en nuestra mente todo tiene un principio? Hay cosas en nuestra mente que no vamos a entender de Dios. Por eso Pablo dice, cuán altos son sus pensamientos. O sea, no los alcanzo, ¿verdad? Oh grandeza de la sabiduría y del poder de Dios, cuán insondables son sus caminos. O sea, por más que trates, hay cosas que no vas a entender y que tenemos que decir, bueno, hasta aquí me permite la Biblia ver, hasta ahí voy a llegar, no voy a llegar más allá de lo que la Biblia me diga, porque por eso se han creado tantas doctrinas erradas, de gente que quiere ir más allá de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces empiezan a figurar y empiezan a hacer cosas y empiezan a irse tras cuestiones que no, la palabra de Dios no está diciendo. Tal es el caso, por ejemplo, un amigo me decía, ¿qué hace el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén si ya no vamos a morir? No sé, la Biblia no me dice qué hace el árbol de la vida ahí, ¿verdad? Dice que será para sanidad en todas las naciones, pero si ya no va a haber enfermedad, ¿para qué? No sé, la Biblia no lo explica, solo dice que va a estar ahí, que va a haber sanidad para todas las naciones. Punto. Hay cosas que yo no voy a entender ahorita, que las voy a entender cuando ya esté allá arriba. Pero si yo quiero entender y empiezo a filosofar, no, entonces a lo mejor sí nos vamos a enfermar cuando estemos en el cielo, pero la enfermedad es causa del pecado, y en el cielo ya no va a haber pecado. No, pero entonces por algo está el árbol. Y empiezan a debatir cuestiones que la Biblia no nos lleva a ver. Nosotros tenemos que llegar hasta donde la Biblia nos permite, porque si queremos ir más allá, es como decirle a Dios, lo que has revelado no me basta, quiero ir más allá de lo que tú me has revelado. Entonces, ¿qué fin me estoy poniendo? El fin de querer superar a lo que Dios es. Y entonces me estoy poniendo en un acto terrible llamado soberbia. Y es lo que tengo que tener cuidado. Por eso yo soy claro cuando les defino y les digo, hasta aquí. ¿Cómo lo va a explicar? No nos puede explicar.
Explícame la eternidad, no te la puedo explicar. ¿Sí? No te la puedo explicar. Explícame la Trinidad, no te la puedo explicar. Porque es algo inexplicable. Es algo que no puedo ponerte un ejemplo de aquí. O sea, es diferente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si te he contestado con las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo entenderás si te hablo de las celestiales? ¿Cómo te vas a entender? Te vas a volver loco. Simple y sencillo. Entonces, por eso Dios nos revela hasta dónde nuestro entendimiento puede llegar. Hasta ahí nada más. Y hasta ahí es donde nosotros en humildad tenemos que llegar, hasta ahí, hasta lo que nos marca la Biblia. ¿Sí? Hay muchas cosas que Dios no le ha placido revelar más allá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Les voy a poner un ejemplo claro. Explíquenme cómo entró el mal si todo era bueno en el inicio. ¿Por qué se ensorbeció Satanás si no había maldad, no había pecado? Que alguien me lo explique. ¿Cómo entró el pecado en Satanás si no había pecado? ¿Cómo puede un corazón o una vida que vive en santidad de repente agarrar pecado? ¿Quién sedujo a Satanás para que pudiera aspirar, llegar a ser igual a Dios? Explíquenme. No podemos explicar. Y yo he sido franco hasta con gente incrédula. Un día una amiga que le gusta mucho leer filosofía y cosas, me dijo, tu Dios es malo. Un día. Digo, ¿por qué es malo? Porque permitió que Adán y Eva pecaran. Si Dios sabía lo que le iba a pasar a la humanidad, ¿por qué lo permitió? Y muchos dicen, por el libre albedrío. Porque ese tipo de personas te va a contestar, ¿tú dejarías a tu hijo por su libre albedrío sabiendo que se va a matar? Sabiendo certísimamente que si lo dejas se va a matar, ¿lo dejarías? No. ¿Pero por qué no? Si yo sé que le doy el carro y yo sé que lo va a agarrar y se va a matar ahí, sé 100% que va a pasar eso, ¿se lo das? Mi hijo, es tu libre albedrío, mátate. Sé que te vas a matar, mátate. No, ¿verdad? Entonces, explícale eso a un ateo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a ir más allá. Y precisamente le puse ese ejemplo. ¿Cómo surgió la maldad? ¿Cómo entró el pecado en Satanás si no había pecado? ¿Quieres que te lo explique? Me dice, sí. No te lo explico. Solo sé que Dios es bueno y que Dios es soberano y Él hace lo que quiere en su creación. Y yo no soy quien para decirle qué hace. Yo no soy quien. Yo no soy quien para decirle a Dios qué hace. O sea, a ver, Dios, estás mal. Las cosas deben de ser así, ¿eh? ¿Qué es el barro para decirle al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Entonces, hay cosas que la Biblia no nos explica y no que no debemos de ir más allá, sino nada más hasta ahí. Ay, pero explícame. No sé, no me lo explica la Biblia, no puede ir más allá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver ese detalle. Entonces la Biblia, por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Tampoco no nos vamos a ir como los uniteístas, ¿verdad? Que dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Eso es erróneo, totalmente. Esa doctrina es errónea. Hablamos de un solo Dios, pero que está manifestado o en tres personas. Repito, no hay forma de expresar ese detalle. Pero la religión cristiana toda la vida es definida como monoteísta, adora a un solo Dios, pero en tres personas. Bendita Trinidad, dice un antiguo himno. Entonces, por eso surgió la palabra Trinidad. Tres en uno. Uno solo, un solo Dios en tres personas. Eso diste al credo apostólico, ¿verdad? Más antiguo, un solo Dios en tres personas. ¿Sí?
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero un solo Dios. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver como lo que les decía, uno somos. ¿Sí? Entonces Jesús pone la unidad primero y luego la pluralidad. Por ejemplo, en Génesis 1:1, si nosotros leemos Génesis 1:1, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La palabra Dios ahí en el arameo es Elohim, 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 o Elohim, algunos le dicen, no sé por qué, no es en español. Elohim, ¿verdad? Elohim es una palabra singular, pero que implica pluralidad. ¿Sí? Elohim es como si nosotros utilizamos la palabra gente. Gente es singular, pero involucra pluralidad. ¿Ok? Entonces es lo mismo que está hablando ahí Elohim. Elohim es una sola palabra para hablar de Dios, pero que está involucrando una pluralidad. También dice, hagamos, dijo Dios, hagamos, o sea, como que somos tres, ¿no? Ajá. Dice, hagamos al hombre, ¿no? Bajemos y confundamos las lenguas. Entonces, Dios siempre habla, ¿verdad? Y la doctrina de la Trinidad viene plasmada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. No hay forma de quitarla de ahí. Nosotros adoramos a un solo Dios, pero en tres personas. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. No dijo somos uno, porque si hubiera dicho somos uno, entonces sí implicaría pluralidad de dioses en un solo nombre. Hay uno que dice, tres unos que dan testimonio de algo así. Ese texto, sí, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Y estos tres concuerdan. Sí. Ese texto no lo vayan a utilizar con los testigos. Okay. Porque ese texto no viene en los manuscritos más antiguos. Bueno. Se los aclaro. Porque ellos se ríen cuando nosotros les citamos ese texto. Porque ellos, ahí es donde agarran fuerza y dicen, oye, pero ¿sabías que en los manuscritos no están? Y puño, ¿verdad? Entonces, ese texto fue una añadidura de copistas posteriores. Es bueno investigar, digo, no se rompe por ese texto la doctrina de la Trinidad, porque estamos viendo ahorita precisamente varios textos que hablan de la Trinidad, ¿verdad? Y lo estamos viendo sin necesidad de evocar ese texto de Primera de Juan, creo que está en el último capítulo. Entonces, nosotros tenemos que ver ese detalle, ¿no? Tener mucho cuidado. Por eso ahorita vamos a ir estudiando y vamos a ir sacando todos esos temas uno por uno y vamos a ir viendo lo que involucra, ¿sí? En Juan, fíjense, en el Evangelio de San Juan encontramos 8 milagros que demuestran su divinidad. En Juan encontramos 8 milagros que demuestran su divinidad. 6 de ellos solo están en el Evangelio de Juan. Los otros 2 están en los otros evangelios. Pero 6 de estos milagros solo están en Juan. ¿Sí? Demostrando la divinidad de Jesucristo, porque repetimos, lo que Juan quiere demostrar es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Esa es la finalidad que Juan quiere. Entonces, los 6 milagros. 1. El agua hecha vino. Es el capítulo 2, versículos 1 al 11. Capítulo 2, versículo 1 al 11.
capítulo 2, versículo 2, del 1 al 11, ¿verdad? Y empieza, ¿cómo empieza? Y este principio de señales hizo Jesús, no, bueno, ya está el final, el versículo final, ¿verdad? Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El agua hecha vino, ¿verdad? Eso demuestra la divinidad de Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Sí, sí saben de ese milagro? O lo leemos como gustan, ¿eh? Cuando él está en las bodas, ¿no? Ah, así es, en las bodas. Le dice su mamá, ¿no? Así es. Y él le dice, mujer, no es mi hora, ¿no? Sí. Y él va y le dice, llenen estas. Bueno, hagan lo que él dice, ¿no? Así es. Y entonces ya él dice, se dos y ya, vino, ¿no? Y Sí. cuando le dice, ha sacado el mejor vino al final de la fiesta, ¿no? Así es. Amén. Entonces, como dice ahí Francisco, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús transforma agua en otra sustancia totalmente diferente? Vino. No transforma Kool-Aid, ¿verdad? Porque si fuera Kool-Aid, pues dice uno, bueno. Pero transforma agua en vino. Eso lo hace antes de ser bautizado por Juan. No, este ya empezaba su ministerio. Porque dice, mujer, no me ha enviado mi hora. ¿Eh? Ahí le dice, ¿no? Mujer, no es mi hora. Esa es su madre, ¿no? ¿Pero qué tienes conmigo? Algo así. No, que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Sí. Jesús empezó a manifestarse. Creo que el bautismo de Juan, si no mal recuerdo, creo que está en el capítulo 2. O en el 1, al final. Pero vamos a ir viéndolo poco a poquito. Pero es cuando Jesús empieza a manifestar su ministerio. Por eso dice, y este principio de señales. O sea, Jesús no había hecho milagros anteriores. Jesús inicia ahí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Sí? Y manifestó su gloria y sus discípulos creyendo en él. O sea, ya traía a los discípulos. ¿Sí? Oye, hablando de eso, hay unos pastores que salen en el internet Ajá. que dicen hacer eso. ¿Qué? ¿Has visto? Hay muchos de los pastores que dicen hacer eso. Algunos han demostrado su... Mira, algunos hay videos donde demuestran la falsedad de lo que están haciendo, ¿no? Hay videos de cómo realmente le están haciendo. No sé si todos, no sé si esos pastores, pero ahí, búscalo ahí en YouTube, la falsedad del agua hecha vino de los pastores. Entonces ahí saca un científico cómo le están haciendo y pone los videos de cómo le hacen los pastores y están engañando a la gente, algunos. No puedo decir que todos, quizá algunos lo están haciendo. Ahora hay que ver los que lo están haciendo realmente, para qué lo están haciendo, cuál es el fruto que está ocasionando eso, y 2 y 3, realmente es Jesucristo, realmente es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. Entonces me tengo que hacer de esas 3 preguntas siempre. ¿Viene respaldado eso por la palabra? ¿Realmente está dando el fruto que el Espíritu da cuando hace una obra? ¿O no es obra del Espíritu? Recordemos que Satanás tiene poder también. Lógico, no igual al poder de Dios, ¿no? Hablamos, infinitamente el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Pero con respecto a nosotros, el poder de Satanás es mucho más grande que lo que nosotros. Entonces, Satanás es el maestro de la mentira, del engaño y de la maldad. Entonces, nosotros podemos ver, en Apocalipsis podemos ver que hasta dice que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, como Elías, ¿no? Dice que Elías oró a Dios y descendió fuego del cielo. Este falso profeta también va a orar y va a descender fuego del cielo. Va a resucitar y que va a ser herido de muerte y va a resucitar, algo así, ¿no? No, pero no el falso profeta, la bestia. Esa es bueno. La bestia va a ser una de sus cabezas, dice, será herida de muerte, sí. pero va a resucitar, ¿no? Y la gente se maravillará en pos de la bestia. Entonces nosotros tenemos que ver ese punto, ¿no? Donde tenemos que entender, siempre que veamos cuestiones así de manifestaciones y todo, tengo que discernir, ¿es Dios? ¿O es el diablo? ¿O es un emocionalismo de la gente? ¿Mm? Porque a veces ni el diablo es.
Ese es el emocionalismo, producto de la afectación del intelecto. Está escrito en los libros, ¿verdad?, de psicólogos y todo, que se llama el manejo, no me acuerdo el nombre, pero es el manejo de la mente de las masas. ¿Cómo tú puedes manejar la mente de las masas? Entonces, ese manejo puede llevar a la gente a hacer cosas. El que no es Dios, no es Satanás, somos nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo, había una hermana que me decía: Edgar, es que en serio, no te puedes detener. Cuando el Espíritu Santo te viene, no te puedes detener, no te puedes. O sea, es algo que te... Y empiezas a vibrar y empiezas a... Digo, es que va contrario a la Escritura eso. El Espíritu Santo no opera ahí, así. La palabra de Dios dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No que los profetas no toman el control de su vida. Están sujetos. Y si Pablo dice que si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, que se calle, ¿cómo Pablo dice? Y que hable para sí mismo. ¿Cómo Pablo puede decir eso sabiendo que no puedes detener eso? O sea, es ilógico. Si no lo hubiera dicho. Entonces, el hablar en lenguas está sujeto a ti. No es que no lo puedas controlar. No, Edgar, es que no se puede. Sí se puede. Ahora, la otra cuestión es que tu emocionalismo haya sido levantado a tal grado que no lo pudiste controlar. Eso es diferente. Que eso sí sucede. Tu mente fue cautivada y fue llevada. ¿Eso está bien? No, eso está mal. Eso está mal. Entonces eso pasó. Posteriormente, después de verdad, fue entendiendo, y ya después me dijo, años después, me dijo: tienes razón. Sí es cierto. Yo no lo entendía, pero sí es cierto. Porque la música, cierto tipo de música, te va elevando las emociones. Y luego entra una prédica emotiva, pues olvídate, tus emociones se disparan. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a hacer cosas que ni tú tenías pensado hacer. Por el emocionalismo, el sentimentalismo. La mente puede hacernos ver cosas que no. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso siempre es lo que les digo, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre cuando algo... Más, la Biblia nos pide que toda profecía, eso incluye profecía, de que así dice el Señor, ¿verdad? Incluye eso, incluye prédica, incluye enseñanza, incluye todo lo demás, que toda profecía sea juzgada. Todo lo que nosotros enseñemos, digamos, tiene que ser juzgado. Por eso no critico a Francisco cuando me dice así, me encanta. Yo se lo he dicho, está bien. ¿Por qué? Porque así nos manda la Escritura, juzgar. Cuando algo no me cuadra, tengo que juzgarlo. Y en base a la Escritura tengo que verlo y analizarlo. No, el pastor no es la palabra final, ni el maestro es la palabra final en las cosas de Dios. La palabra final es esto, la Escritura. Entonces ella es la que debe ser nuestro estandarte, nuestro fundamento. Por eso cuando haya así milagros y todo, tengo que analizar qué fruto está produciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando se produce una manifestación así, en la iglesia, ¿está viendo ese fruto? Yo no hablo allá afuera, en el mundo de pecado, ¿verdad? Hablo en la iglesia, ¿está viendo ese fruto? Entonces, si hay un milagro y no está viendo ese fruto, en cambio la gente se ensorbece, la gente se vuelve más soberbia, la gente se vuelve... Entonces no está orando ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tengo que ver eso, como, llueve perlas, ¿no? Llueve piedras preciosas, llueve oro. ¿Qué produce en la gente? Analicen las iglesias donde llueve oro, donde llueve piedras, y no hay humildad. Hay en cambio una vanagloria. En mi iglesia pasa esto. En mi iglesia sí está Dios, en la tuya no. Entonces, ¿qué está sucediendo? Realmente no ves un cambio hacia la humildad. De decir indignos. O sea, más bien sería, veo eso y debería decir indigno. Somos de que Dios haga esto. Y de que Dios esté manifestando maravillas y milagros en esta iglesia, siendo pecadores como somos.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Bueno. Entonces, 1 es el agua hecha vino. 2, la sanidad a distancia del hijo del noble. Capítulo 4, versos 44 al 54. La sanidad a distancia del hijo del noble. Capítulo 4, del 44 al 54. ¿Se acuerdan de ese noble que viene a Jesús y que, Señor, mi hijo está muy enfermo? Y la palabra, ¿verdad? Y él sanará. Y Jesús dice la palabra, se regresa al noble y dice que ya está llegando a su casa. Cuando dijo, oye, ya sale un siervo de él y dice, oye, ya tranquilo, tu hijo vive. Y él dice, ¿a qué horas? No empezó a estar bien. Le dice, a tal hora. Y él se acordó que a esa hora fue cuando dijo Jesús la palabra. Entonces fue a distancia, ¿verdad? No hay un caso ni en el Antiguo Testamento de una sanidad a distancia. Entonces ahí habla de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, aún no estando presente, a distancia, ¿verdad? ¿Cuál dijiste? ¿Juan qué? Juan 4, del 44 al 54. Juan capítulo 4, del 44 al 54. El otro milagro es el tercero, el paralítico de Betesda. Que es el capítulo 5, del 1 al 18. Ese no me acuerdo bien cuántos años tenía, 38 años, creo, algo así, de que estaba ahí esperando. Capítulo 5, del 1 al 18, el paralítico de Betesda. ¿Verdad? El estanque, ¿verdad? Que decían que de año en año bajaba un ángel, movía las aguas y el que descendiera primero, ese iba a ser sanado, ¿no? Pero ese, que lo llevaran, porque pues ¿cómo se iba a mover? ¿Verdad? Llevaba ya más de 30 años. Son soberanías de Dios. Era lo que pasaba. Sí, eran soberanías de Dios, ¿no? Ahí había algo, o sea, y pero pues el paralítico dice, Señor, yo cuando quiero bajar, moverme, pues ya me ganó otro, ¿verdad? Yo llevaba más de 30 años ahí, esperando esa sanidad, esperando todo ese detalle, ¿verdad? Y el paralítico de Betesda, ¿qué le dice Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Sin tocarlo, sin nada. Siempre he tenido esa duda. Sí. Y esa duda, ¿no? Cuando hay una parte en la Biblia que dice que cuando un enfermo que venga a los ancianos y oren por él, la fe de los levantará, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho en las milagros de Jesús. Él nada más ordenaba, le decía, levántate. E incluso creo que Pablo, también Pedro, creo que también le decía algo así, estilo, la forma de decirlo, ¿no? Yo veía que no oraba, nada más les ordenaba, ¿no? O sea, realmente no oraba, ¿no? Y siempre me he quedado con esa forma, cómo se ora a un enfermo, viendo el ejemplo de Jesús, o sea, pues, con autoridad. Yo sé que tenía la autoridad, ¿no? Toda la autoridad para decidir si se levantaba o no se levantaba. Sí. Pero siempre he tenido esa, ¿cómo te diría? Siempre he querido entender esa parte de por qué Jesús, ¿verdad? ¿O en qué momento Jesús hacía eso? O por qué no se veía una oración, sino más bien se veía una cuestión imperativa, ¿no? Una orden. Sí. ¿No? Ese era el común denominador. Había veces que Jesús se salía del mismo común. Por ejemplo, cuando sana al ciego, que le unta lodo, ¿no? Ajá. Entonces, a veces se salían cuestiones así, pero nunca era algo así de estarle tallando o algo así, ¿no? Ni de ponerle manos. Ni de poner manos. Lo que dicen algunos hermanos que han estudiado ahí, he estado viendo también ese versículo, porque también me ha causado, porque es uno de los versículos que la gente, algunos líderes dicen, ¿no? De que, pues bueno, si tú estás enfermo, llama al anciano y vas a orar y Dios te va a sanar, ¿no? Y ese es uno de los textos que agarran.
Entonces, he estado ahí buscando y el pastor John MacArthur, creo que R.C. Sproul y otros teólogos fuertes están diciendo, Samuel Pérez Milos, que se está hablando no de una sanidad física, sino está hablando quizá que ese hermano está en una condición igual que los de Corinto, que por hacer algo mal cayeron en enfermedades, pues estaban discerniendo mal la cena del Señor, entonces estaban en enfermedad. Van los ancianos, hablan con él, ¿verdad? Oran por él, porque quizá hizo algo mal, se piden perdón y habrá sanidad en su corazón. Es una postura que va hacia ese punto. Pero ahí es donde dice, oren unos por otros, o sea, ¿a eso te refieres? A ese versículo. No, al que me estás diciendo, de que oren, llamen a los ancianos, únjanlo con aceite y la fe de los sanará. Entonces, es lo que está ahí comentando. No te digo que sea la palabra final, son los comentarios que he visto, porque también he estado analizando ese texto para ver. Sí, porque yo he estado, o sea, desde la vez pasada te lo había preguntado, y todo el tiempo, lo que a mí más me ha llamado la atención de la Biblia, desde que yo estaba chico, realmente, era lo que más me impactaba. Era los milagros de sanidad. La crema no le en el secundario de un colegio de monjas. Y yo me acuerdo que nos hacían el Nuevo Testamento, y me acuerdo mucho porque teníamos un Nuevo Testamento que tenía dibujitos. Entonces veías cómo metían al hombre por arriba de la casa, ¿no? En el que venía el catolicismo, ¿no? Pero yo me quedé con eso todo el tiempo. Con cuestiones de sanidad. Y ahora que padezco de muchas cosas, ¿no? Siempre he dicho, mira, realmente cómo funcionaba esa autoridad de Jesús, o cómo es que la plasmaba en su palabra para todo enfermo, como lo manejaba ahí en la Biblia. Estaban ciegos, estaban paralíticos, ¿no? Estaban muertos, estaban físicamente, o sea, no estaban emocionalmente, estaban físicamente enfermos, ¿no? Sí. Entonces decía, bueno, en la Biblia no te hablas de una oración. Si tú una vez me decías que, por ejemplo, que dice que se llevó todos tus dolores, tus dolencias, ¿no? Y hablaba de cuestiones emocionales, entonces decía, bueno, entonces, a las cuestiones físicas, ¿cómo las sanaba? O sea, el paralítico, ¿cómo las sanaba? El ciego, el muerto. Decía, bueno, ¿cómo se tiene que orar para un enfermo? Porque un enfermo no es un enfermo nada más emocional ni de pecado, es un enfermo físico, ¿no? Físico, vaya. Entonces ahí lo que, bueno, yo lo pregunto, ¿no? Porque he tenido mi duda, yo le he preguntado también a una amiga que es pastora, y a mí me llama la atención porque me dice ella que, por ejemplo, en el ministerio de Guillermo Maldonado, por nombrarlo, me llama la atención ella que me decía que era tan fácil que alguien sanara. Y me decía, ¿cómo le haces? O sea, ¿dónde viste? O sea, ¿dónde viste la forma de pedirle al Padre, no? Porque le tienes y... No, porque en el ministerio de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él fue ungido por el Espíritu Santo totalmente. O sea, si alguien tenía la plenitud del Espíritu Santo, que nadie más la ha tenido, es Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es uno. Dos, pues Él era Dios, entonces, ¿qué se le puede negar? Él nada más ordena y ya está. O sea. Y ya está. Entonces, esa es una, y por eso estamos viendo ahorita la divinidad de Jesucristo. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasaba con los apóstoles? Por ejemplo, Pedro, que dice que los enfermos los ponían para que tan solo al pasar las sombras, sus sombras pudieran ser sanos, ¿verdad? No decía que todos eran sanos, pero que algunos. Pablo, que cuando no podía estar presente con alguien, bueno, dice que oraba por un paño y lo ponían a la gente, ¿no? Se lo llevaban a la gente y se lo ponían. ¿Qué pasaba con esos dones en los apóstoles? Bueno, eran dones especiales para los apóstoles, dones de manifestación de milagros, ¿sí? Acuérdense que en los dones está el don de fe y hay uno que se llama el don de hacer milagros y otro que se llama los dones de sanidades, es otro don, aunque está en plural, dones de sanidades, pero es un solo don. Entonces, esos dones estaban totalmente operativos en la vida de los apóstoles, ¿sí? Operativos, totalmente en ellos.
¿Qué pasa hoy en día? En la cristiandad hay dos extremos. Bueno, ya me voy a salir un poquito del tema de Juan, pero hay dos extremos. Uno es lo que estamos viendo hoy en día en muchas iglesias cristianas, un excesismo de los dones, que en realidad, les repito, si pues se pone uno a evaluar los frutos del contexto, vemos que no es realmente el Espíritu Santo el que está obrando ahí. Y el otro extremo, que también a mí no me cuadra, pero muchos teólogos lo aprueban, es el cesionismo. Yo digamos que yo estoy en un punto intermedio. El cesionismo, ¿cuál es? Que los dones cesaron. O sea, que ya los dones, ya no hay don de fe, ya no hay don de hacer milagros, ya no hay don de... los dones de manifestaciones así ya cesaron. Están los dones normales, tranquilos, pero los dones ya cesaron. Yo no creo en eso, yo creo más bien, uno de los teólogos que me gusta es Samuel Pérez Milos, que dice, más bien yo creo que no están operativos y que el Espíritu Santo los puede activar cuando Él quiera, ¿sí? Porque Él es Dios y Él los reparte como Él quiere, ¿no? Entonces, ¿qué estaba operando en los apóstoles? Estaba operando esos dones, el don de hacer milagros y los dones de sanidades y el don de fe, ¿sí? Un caso de don de fe recientemente probado, cristiano, todo, George Mueller. George Mueller nunca hizo milagros de sanidades, pero George Mueller tenía el don de fe. ¿Por qué? Él le creía a Dios lo que él sentía de Dios, ¿sí? Y dice que cuando sentía algo de Dios se ponía a orar por eso y se ponía a orar, ¿verdad? Y Dios lo llevaba a la realidad. Y no por nada logró alimentar a más de 120,000 huérfanos en todo su ministerio, sin pedir un solo centavo a la gente. Dios obrando milagros tremendamente en la gente, no por él, sino Dios obraba, ¿sí? O sea, Señor, como les comenté esa vez, ¿no? Que en el desayuno no había nada para creo que había 1,000 huérfanos para un desayuno y no había nada en la despensa. Y él se trajo una niñita y le dijo, te voy a enseñar, que era la hija del matrimonio que le apoyaba en el ministerio. Dice, te voy a enseñar el Dios en que creemos. Vente, mija, vas a ver cómo Dios suple. Y que oró, gracias Señor por estos alimentos que tú nos has dado. Bendícelos, Señor, multiplícalos y que tus hijos puedan comer. Amén. Ahora sí, siéntense, niños, vamos a desayunar. Se sentaron los niños, ¿verdad? ¿Con qué seguridad lo dice? Si no había nada en la despensa. En ese momento que se sentaron, tocaron a la puerta, ¿verdad? Y abrieron, y era un panadero que dice, Dios me levantó a las 3 de la mañana y me dijo que hiciera tantas piezas de pan y que te las trajera. Aquí están. Gracias Señor, pero pues, ¿y la leche, Señor? Y en ese momento tocan a la puerta y era un incrédulo, ¿verdad? Le abre la puerta. Miren, yo traigo leche, se me rompió mi carreta, la rueda de mi carreta. Si ustedes bajan esas cosas de leche, la leche es de ustedes. De que se me echa a perder a que se la tomen ustedes, tómense. Y yo supliendo, pero era un don de fe que tenía ese hombre, el don de fe, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dones. ¿Y cuál era el fruto? Precisamente tú veías el fruto. Humildad en él. Él nunca decía, vean quién soy yo, vean yo como nunca. Él siempre vivió en una humildad abajo y siempre era para ayudar a la gente. Diferencia de que hoy vemos, ¿verdad? En falsos apóstoles, que el ministerio de apóstol ya no está vigente. Ese sí ya no está vigente. ¿Por qué? El primero, quien se ose llamar apóstol como ministerio, ya de ahí partimos mal. Porque la escritura es clara. Pablo dice, y al último, cuando está hablando de los apóstoles, y al último, como a un abortivo que no debió haber sido llamado, me llamó. El último de todos los apóstoles. No, ¿quién? No se refiere al último que se le apareció, porque ya se le había aparecido a muchos, ¿no? Dice al último que se le no dice al último. Aparecido primero a varios. Dice, porque ¿cómo? Dice él, porque ellos han testificado como yo he testificado de que hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. En Corintios está hablando, ¿no? Sí, pero no dice que al último que se le apareció, dice que al último que lo llamó. Chécalo. Yo le había entendido que se le había aparecido al último a él, porque está hablando que se le apareció a los apóstoles, ¿no?
Y al último dice... Es Hechos, ¿no? No, 1 de Corintios. Ah, sí, perdón. Y al último es como un abortivo, me apareció a mí. Ok, correcto. Sí, es que yo lo estaba en una enseñanza. ¿Pero por qué? Porque para ser apóstol tenías que haber visto al Cristo resucitado. No, y además te lo enviara. Y que Cristo mismo te comisionara. Eso está en los requisitos del apostolado, ¿no? Entonces, quiero leer esa parte de 1 de Corintios. ¿Qué hizo esta cosa? ¿Cuál era? Es 1 de Corintios, pero no me acuerdo de la... Vamos, 1 de Corintios, se los dejo de tarea que lo escuchen, vamos a acabar la clase porque si no ya son 9:45, pero léanlo. El fundamento, la palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y profetas. Si el fundamento de la iglesia está ahí y la iglesia ya empezó a ser edificada, no puede seguir habiendo apóstoles que estén poniendo el fundamento, porque ese era un ministerio de los apóstoles, poner el fundamento. El fundamento de la iglesia, ¿sí? Está puesto sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, si sigue habiendo apóstoles, un montón, y en diferentes religiones. Bueno, ya de religión no hablemos, eso es otro rollo, ¿no? Pero hablamos del cristianismo, de que en el cristianismo gente que ose llamarse apóstol, ¿verdad? Entonces, eso sí, están... Apostolitis hay hoy en día, todo el mundo quiere ser apóstol. Hasta los dijeron. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver ahí. Primero, que quien se nombre apóstol, ya empezamos ahí mal. ¿Sí? 2. Muchos milagros que se han hecho por esos supuestos apóstoles. Supuestos. ¿Verdad? Luego resultan que no son milagros. Luego, ¿verdad? Algunos resultan no ser milagros, sino resulta ser todo trabajado. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, subí un video de una parapléjica, ¿sí? Que da su testimonio, que ella iba a los cultos de Kathryn Kuhlman y que la ponían en las secciones de las personas de paralíticos y los casos difíciles, y ella hizo testimonio. Los milagros y todo que operaban eran en los casos fáciles, pero ningún paralítico se levantaba. Y luego ya cuando iban a acabar la sesión, antes de acabarla, retiraban a los paralíticos, ¿verdad? Los metían aparte para que la gente saliera y no los viera. Entonces, ¿qué era? Un show montado. Mucha gente está actuando en shows porque es lana. Desgraciadamente hoy se están moviendo muchos ministerios por dinero. No son ministerios de Dios, no son ministerios enviados por Dios, son ministerios de gente ambiciosa, avariciosa, que se mueve por dinero. Y arman shows, ¿para qué? Para sacar los dineros de Dios. Hay veces un apóstol Maldonado diciéndote es que tienes que darle dinero a Dios porque Dios es tu... Dios hace cuenta que tú eres la prostituta y Dios te tiene que abrir las piernas. O sea, ¿cómo simbolizar abiertamente una enseñanza así con Dios? Desde ahí puedes ver que esa persona ni temor de Dios tiene. En primer lugar pone a la iglesia como una prostituta que tiene que abrir y que Dios tiene que venir y abrirle las piernas para tener relaciones con ella. O sea, y luego su mujer diciendo que Dios es como si Dios tuviera tetas. O sea, y ahí puedes ver enseñanzas que van y es absurdo. Entonces, y ves a la gente diciendo sí. Tú dices, pero la Biblia no dice eso. No importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga el apóstol. Entonces,
Eso es lo que le digo, aguas. ¿Y hacen milagros? ¿Puede haber milagros en sus ministerios? Sí. Pero eso no significa que Dios está con ellos. Eso significa que a lo mejor, el diablo está con ellos. Porque todo aquel que se desvía de la doctrina de Cristo no es de Cristo. Dice la Biblia, es clara. Entonces la doctrina cristiana tiene que darse bien y correctamente. Si alguien empieza a operar milagros sobre una base totalmente fuera de la Biblia, vamos, ¿cómo el Espíritu Santo va a actuar fuera de lo que Él mismo inspiró? Tendríamos un Espíritu Santo esquizofrénico, bipolar, que dice, yo quiero hacer esto. Hoy dije que iba a hacer esto, pero hoy no. Hoy voy a hacer esto. Dije que a todos los que iban a hacer esto, les iba a hacer esto, pero hoy no quiero. Hoy los voy a hacer así. Entonces tendríamos un Dios bipolar. Y Dios no es así. El Dios de la Biblia es totalmente, dice la Escritura, inmutable. O sea, lo que Dios dice no se cambia. Entonces, nosotros vemos cómo esa gente van variando las doctrinas. Y vemos que invitan a otras, como este finado que murió hace Miles Monroe. De todos, varios cristianos ahí poniendo, se murió un gran siervo de Dios, un hombre, un estandarte del cristianismo. Se murió un estandarte del cristianismo. Esa gente, lo que enseñaba ese hombre, Miles Monroe, hasta le decían el pastor de Caix Luna y de Guillermo Maldonado, porque ellos se sentaban hasta escucharlo a él a veces en conferencias y todo. Entonces, pero tú ves lo que él enseñaba. Él enseñaba en primer lugar que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Cuestión que de dónde la saca, ¿verdad? Totalmente fuera. Él habla que no va a haber arrebatamiento. Él habla que la iglesia va a dominar el mundo y que vamos a poseer todas las riquezas de las naciones y que vamos a ser los ultra plus de todo. Entonces tú dices, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y además eso hubiera pasado con los apóstoles. Sí. Sí. Si ellos no lo hicieron. No, y una serie de herejías tras herejías tras herejías. Y ves a la gente, sí, amén, amén. ¿Y la Biblia? No me importa lo que diga la Biblia, eso no vale. Entonces ves que hay un espíritu de error el que está inundando esos lugares. Y por eso puedes ver que hacen lo que se les pegue su gana. Y la gente cae en ese error. Y la palabra de Dios dice que cuando la gente no creyó en la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, así de sencillo. Tú rechazas la verdad. Mi hermano, rechazar la verdad de la palabra de Dios, una vez teniéndola y rechazándola abiertamente, la palabra de Dios es clara. Ya no hay más para esa persona. O sea, si alguien vino a la verdad y dice, pues sí, es la verdad, pero me gusta más esto, el mundo, o me gusta más lo que hacen me voy tras los milagreros, los que hacen milagros y todo ese detalle, sabiendo lo que te dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que para esa persona ya no hay más opción de arrepentimiento. Hebreos es específico. Hebreos lo dice, no hay más opción para esa persona. ¿Por qué? Porque quien produce el arrepentimiento en nosotros no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y si Dios no produce el arrepentimiento en nosotros, ¿cómo nos arrepentimos? ¿Ya? Nos quedamos víctimas de nuestro propio corazón. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso nosotros, y yo les pido eso, váyanse, o sea, métanse a la palabra, conozcan la palabra, estudien la palabra, para que nadie nos pueda engañar, y acepten la palabra como la autoridad suprema en cuestiones de Dios. Porque la mayoría de esta gente dice son nuevas revelaciones. Eso es en lo que se amparan. Son nuevas revelaciones que Dios nos está dando a nosotros los apóstoles. Entonces está difícil. Además, la palabra de Dios es clara que en los últimos tiempos vendrían falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Y que iban a traer un poder tan engañoso que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Entonces, cuidado, hermanos.
Y por eso Jesús advirtió, si te dicen, ¡hey, el Cristo está allá!, no vayas, dice el Señor. No nos debemos de andar metiendo lo menor posible. Yo ya no, antes lo hacía, ya no lo hago. Porque estoy empezando a entender esa palabra que dice el Señor, no vayan. O sea, si sé que en un lugar están dando doctrinas erróneas, no me tengo que ir a meter. Tengo que decir, muchas gracias. No puedo combinar con el error. ¿Por qué? Porque el poder engañoso es tan alto que me puede absorber. ¿Por qué? Me puede desviar y entonces puedo andar naufragando, ¿verdad? En vientos doctrinales que no son correctos. Bueno, entonces sigamos rápido. El 4. La alimentación de los 5,000, que esa sí está en los otros evangelios. Capítulo 6, versículos del 1 al 15. Sí se encuentra en Marcos y en Lucas, ¿no? Pero este está en 6 del 1 al 15. 5. Anda sobre el mar. También este está en otros evangelios. Juan capítulo 6, versículos 17 al 21. Anda sobre el mar. Juan capítulo 6, versículos 17 al 21. O sea, caminando sobre el mar. Imagínense. Uy. 6. Da vista a un ciego de nacimiento, capítulo 9. Da vista a un ciego de nacimiento, un milagro que nadie había hecho. ¿Sí? ¿En cuál? Capítulo 9. Todo el 9. 7. La resurrección de Lázaro, capítulo 11, 38 al 44. 38 al 44. La resurrección de Lázaro marca la divinidad de Jesucristo tremendamente. ¿Por qué? Porque Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Estaba en estado de putrefacción. 8. La pesca milagrosa, capítulo 21 del 1 al 12. Capítulo 21 del 1 al 12. La pesca milagrosa. Juan presenta a testigos oculares que quedaron impresionados o impactados por él desde el primer capítulo. Por ejemplo, Juan el Bautista, Andrés, Felipe, Natanael y Pedro. Todo eso lo encontramos en el capítulo 1. Juan el Bautista, Andrés, Felipe, Natanael y Pedro. ¿Es que son testigos qué? Oculares, que quedaron impresionados o impactados por Cristo desde el primer capítulo. Ahora, Juan no solo quiere convencer por los hechos y testimonios, sino por las propias enseñanzas de Jesucristo. Cristo dijo ser 10 cosas. 1. La vida. Cristo es la vida. 2. Cristo es la luz. 3. Cristo es la verdad. Todo eso lo encontramos en Juan, en el Evangelio de San Juan. Cristo es la verdad. La resurrección. 4. Cristo es el agua que sacia la sed, el agua de vida. 5. Lo voy poniendo en base a los capítulos. 5. Cristo es el pan de vida. 6. Cristo es el buen pastor.
7. Cristo es la puerta. 8. Si voy rápido me dicen, Cristo es el camino. 9. Cristo es la vid verdadera. 10. Cristo es la resurrección. Yo dije, si no lo dice, entonces ¿dónde? Pero aquí el 10 es el único que hago el cambio del capítulo. Lo puse al final por lo que voy a hablar ahorita. Pero en sí vienen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 estas enseñanzas. ¿Sí? Porque dice precisamente es lo que necesita el ser humano. Esto que Jesús vino hablando es lo que necesita el ser humano. El ser humano necesita la vida. El ser humano necesita ser alumbrado. El ser humano necesita la verdad. El ser humano necesita esa agua que sacia su sed interna. El ser humano necesita el pan. El ser humano necesita ser pastoreado. El ser humano necesita encontrar la puerta verdadera, la puerta que le conduzca. Sabe dentro que necesita encontrar eso y está buscando esa puerta. Y el Jesús dice: yo soy la puerta. ¿Sí? Como las catapixias. No, Chabelo, ¿no? Abres la puerta y ¡qué sorpresa! Te llevaste un pollo ahí, ¿no? Pero Cristo dice: yo soy la puerta, las otras son falsas. Yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino por el que deben andar. Yo soy esa vid que los va a nutrir a ustedes. Pero lo que más necesita el hombre es entender la necesidad de la resurrección a vida. Y ahí es donde Cristo dijo: yo soy la resurrección. El que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Se lo voy a explicar a mi mamá ahorita. Juan escoge cosas que no están escritas en los otros evangelios. Uno, ya lo escribimos, aunque son milagros, pero ya lo escribimos. Uno son las bodas de Caná, ese ya lo pusimos, ¿no? Pero estos son cosas que no están escritas en los otros evangelios. 2, la conversación con Nicodemo no está en ningún otro evangelio. Me dicen cuando ya para pasar para. 3, la mujer samaritana tampoco lo encuentran en ningún otro evangelio. A ver, este es el 3, el 2, la conversación con Nicodemo, y el 1, las bodas de Caná. bueno. 4, que también ya lo vimos, el paralítico de Betesda y los discursos posteriores que da cuando lo cuestionan los fariseos por la sanidad, ¿no? Eso tampoco está en los otros 3 evangelios. 5, la alimentación de los 5,000 y los discursos posteriores. 6, el discurso sobre el agua viva. 7, el discurso sobre la simiente de Abraham. 8, la curación del ciego de nacimiento. 9, el discurso sobre el buen pastor. 10, la resurrección de Lázaro. 11, el lavamiento de los pies de los discípulos.
Tampoco no está en ningún otro evangelio más que en Juan. El lavamiento de los pies de los discípulos. (12) Los discursos en el aposento alto y la oración sacerdotal. Y la oración sacerdotal. La del capítulo 17. De sus padres, de los que me diste, no perdí yo ninguno, ¿verdad? Y 13. Secciones en la pasión y resurrección, como la de Tomás, cuando le dice, Rey, Señor mío y Dios mío. Esa parte no viene en ningún otro evangelio. Secciones en la pasión y resurrección, como la de Tomás, cuando exclama, Señor mío y Dios mío. Esa parte no está en ningún otro evangelio. Entonces Juan agarra todo esto, ¿verdad? Porque él quiere comprobar que Jesús es el Hijo. Se cree también que Juan escribió el evangelio porque en el tiempo de Juan, que Juan vivió, se levantó un hombre con enseñanzas totalmente falsas, llamada Cerinto. Cerinto traía una doctrina perversa y errante. Voy a citar lo que decía la enseñanza de este hombre por medio de Mark Hendrickson. Dice, este hereje enseñaba que Jesús no era más que un hombre, hijo de José y María. Fíjense, desde que estaban los apóstoles ya se estaban levantando estos tipos, ¿no? De María, por generación natural, pero que sin embargo era más justo y sabio que ningún otro. ¿Mande? No, es que no es por eso, sino es porque me siento bien, pero no me olvidan. O sea, no mal, sino es que les comenté que estaba mal en esto. Que como algo y enseñía, pero sí, no me siento realmente mal. Ok. Bueno. Y sin embargo era más justo y sabio que ningún otro. Y que en el bautismo el Cristo había descendido sobre él en forma de paloma, pero que lo había abandonado en la víspera de su sufrimiento, de forma que no fue Cristo el que sufrió, murió y resucitó, sino Jesús. ¿Verdad? Esta doctrina se encuentra con Irineo, y el libro se llama Contra Herejías 1, ¿sí? Contra Herejías 1, sí. De Hipólito, refutación de todas las herejías, ¿sí? Contra Herejías 1 de Hipólito. De Irineo. Perdón. Irineo. Y lo cita Hipólito en refutación de todas las herejías. Entonces fíjense, desde los tiempos de Juan, ¿verdad? De los apóstoles, ya se estaban levantando hombres con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Bueno. Sí, gracias. Ya se estaban levantando hombres con falsas enseñanzas, ¿verdad? Sí. Y ¿qué hace Juan? Bueno, escribe un evangelio que refuta todas esas enseñanzas, ¿verdad? Se habla también que Juan estaba también refutando en parte el inicio de lo que hoy conocemos como gnosticismo, ¿verdad? También ahí en el evangelio de San Juan. Entonces nosotros podemos ver entonces por qué el evangelio de San Juan es tan diferente a los otros evangelios. Porque Juan quería demostrar algo especialmente, que Jesús era Dios, ¿verdad? Que ese Jesús que vino era Dios. Y bueno, y ya la próxima semana arrancamos con Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, leanlo. Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vamos a analizar, a ir desglosando parte por parte. Vamos a ver cómo aquí Juan empieza exactamente demostrando que Jesús es Dios. Con el versículo 1, desde ahí lanza el ataque contra todas esas herejías. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo. Del 1 al 5. Del 1 al 5, léanlo, medítenlo.
Y está muy bonito, muy lleno de doctrina. No sé si nos alcance una clase, yo creo que no. Va a ser como 3 o 4 para sacar todo eso, porque vamos a ver qué significa, por ejemplo, verbo, la palabra griega logos, qué significa, qué quería decir, todo eso, los verbos, cómo están. Vamos a tocar un poco de los testigos de Jehová y su falsa enseñanza, en qué ellos se basan. Estaba yo leyendo ahí y hasta tienen el manuscrito que se agarraron, hasta lo tienen mal traducido, todo eso, vamos ahí. Entonces lo vamos a ir viendo y vamos a ir sacando todo eso. ¿Y por qué tenemos que tocar a los testigos? Comienzos 22, ¿verdad? 22, 25 con él. Porque precisamente pues una de las doctrinas de los testigos pues dicen que Jesús nació, ¿no? Pues mire, el mío es 19, ahí pueden hacer familia. Los invito a pasar en la parte de abajo, no sé si gusta. Sí, ahorita ya ahorita 2 minutitos y ya bajamos. Gracias. A ti. Entonces vamos a tocarlos, ¿por qué? Porque pues precisamente vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Cerinto empezó con esa doctrina, hablando que Jesús realmente no era Dios, sino era un hombre, ¿verdad?, que cuando fue bautizado, el Cristo bajó sobre él, y entonces empezó el ministerio del Mesías. Y cuando iba a morir, el Cristo se fue otra vez al cielo. Y entonces, de tal manera que el que padeció en la cruz no fue Cristo, sino fue Jesús el hombre. Entonces, algo totalmente errado. Después viene otro hombre, unos 30 o 40 años, llamado Arrio, ¿verdad?, que ese es en sí el padre de los testigos de Jehová, casi, donde Arrio afirmaba y contradefendía que Jesús no era Dios. Y vamos a ver cómo defienden las iglesias el punto de que Jesús sí era Dios, ¿no? En los primeros siglos, estamos hablando del inicio del cristianismo, ya se estaban levantando falsos maestros. Entonces, por eso Juan hace este evangelio, para que quede demostrado que Jesús es Dios. Y por eso lo plasma. Los demás no lo plasman tan fuerte, aunque viene implícito también en ellos, pero el que plasma la divinidad de Jesucristo es Juan. Entonces, por eso me encanta este evangelio, me fascina. ¿Por qué? Porque habla de la divinidad de Jesucristo. ¿Amén? Bueno, pues